Muy bienvenidos todos nuevamente a nuestro canal, donde estamos compartiendo enseñanzas preciosas sobre el tema de la pildorita del pastor Octavio Canas, un refrigerio para tu alma. Estamos hablando justamente que en estos tiempos la palabra de Dios nos da ánimo y es lo más importante para nosotros y nuestras vidas. En estos tiempos donde tú y yo nos enfrentamos a un sinnúmero de conflictos personales, familiares, eclesiales y también conflictos sociales, los mismos que nos están arrastrando a grandes luchas, a grandes batallas y aún a grandes guerras. Y todo muy especialmente por la credibilidad o la incredulidad en nosotros mismos, en nuestros familiares, aún en nuestros sacerdotes y pastores o líderes, en los mismos gobernantes, etc. Hay una incertidumbre en el sentido que no sabemos a quién o a quiénes hacer caso, o a quién o a quiénes realmente obedecer. La pregunta es, ¿por qué nos sucede y nos está sucediendo justo en estos tiempos todas estas cosas? Humildemente me atrevo a sugerir que justamente toda esta confusión sucede es porque quienes podemos aportar mucho para que todos juntos salgamos de estas crisis, salgamos de estos conflictos, salgamos de estas guerras entre nosotros mismos. No le decimos al mundo dónde y cómo encontrar la solución. Y por el contrario, aún nosotros muchas veces caemos en esa incertidumbre generada por el hombre común, a veces llamados dioses, esos dioses con D minúsculas de este mundo. Y estos hombres comunes están enraizados y camuflados en todas partes, aún en mi propia voluntad, en mi familia, en la iglesia, en los gobiernos y en la sociedad en general. ¿Quiere esto decir que necesitamos es de la presencia de un hombre extraordinario? Pero claro, para que lo conozcas, te invito a que vayamos al único lugar donde podemos encontrarlo, a la Constitución Mundial, al único texto que tiene toda autoridad porque es ordenado, aprobado y exigido por Dios, quien es la única autoridad que está por encima de todo y de todos, y él mismo se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Este hombre extraordinario nos lo presenta la bendita pluma del apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 y los versículos 15 y 16. Este hombre extraordinario es el Señor Jesucristo, el mismo que aún en los evangelios muchos hombres con mentalidad mediocre lo miran como un hombre común y corriente. Esa mediocridad se choca justamente con la verdad que nos describe el apóstol Pablo en estos versículos del capítulo 6 de 1 de Timoteo. El apóstol nos habla acerca del único que entró en este mundo revestido de gran humildad, que caminó con gran honra, que su vivencia fue muy sencilla, que su sufrimiento lo pasó en silencio, el único que murió en lugar de otros, pero que también resucitó en gloria y ascendió a los cielos con total modestia y volverá de manera gloriosa. Es el hombre extraordinario que, siendo el soberano Dios,
Vino a la tierra como un bebé, tomó a los niños en sus brazos y los bendijo. Y siendo aún muy niño, entró en el templo y les enseñaba a todos aquellos que se creían eruditos. Soportó toda clase de críticas, contradicciones y vituperios. Por sus palabras llenas de sabiduría, soportó en su cabeza una tremenda corona de espinas y a la vez un manto escarlata de símbolo de que Él es el Rey de Reyes. Es el mismo hombre extraordinario que rechazó todo un pueblo, el mismo que sufrió en la oscuridad de la cruz y que soportó toda clase de humillación y deshonra de quienes estaban a su lado mientras colgaba de ese madero. Se vestía el cielo de gloria. El mismo que gritó en la cruz diciendo, tengo sed. El mismo que murió en la cruz por ti, por mí y toda la humanidad. Pero ese hombre es el único que por siempre es inmortal. Pero como nuestras pobres mentes no pueden entender esta grandeza, te dejo para reflexionar estas hermosas joyas de la bendita palabra de Dios. Joyas que estoy seguro serán de gran alivio y refrigerio para tu alma angustiada en estos tiempos. Este hombre extraordinario que te acabo de presentar te dice hoy, en primer lugar, para cuando nos sentimos, cuando te sientes como en el día de hoy, muchos nos sentimos y se sienten desanimados, temerosos, con mucho miedo por aquellos que de una orilla o de otra orilla o de todos lados, y que por medio de mentiras, engaños y hasta de fuerza y el caos y la destrucción, nos confunden y nos causan daño. El Señor nos anima y nos dice en Deuteronomio el capítulo 31 y el versículo 6, esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Qué confianza y qué ánimo nos da el Señor mismo en su bendita palabra. Importante que nos esforcemos, que nos animemos, que esos desánimos no acaben con nosotros, que esas tristezas no acaben con nosotros, que no sean derrotas para nosotros en nuestra vida. No nos dejemos creer de engaños y mentiras del hombre natural que se encierra en ellas para hacernos creer otras cosas. Esforcémonos, cobremos ánimos, porque el Señor dice su palabra, no nos va a dejar, que Él siempre estará con nosotros. En segundo lugar, y si aún te da dificultad soltarte de esas cargas que te he dicho en todas estas conferencias que he tenido oportunidad de compartir contigo, que las sueltes, pero que aún las tienes y te afligen, y que el Señor, y que te están derrotando y sientes que te están derrotando y que no ves salida a nada, pues también el Señor te anima y te dice en el Salmo 55, versículo 22, echa sobre el Señor Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ten por seguro esto. Entrégale tus cargas al Señor. Entrégale todos estos conflictos, todas estas luchas, batallas y guerras que tienes en estos momentos. Echémoslas sobre el Señor y Él nos ayudará y no nos dejará caídos por siempre. En tercer lugar, te das cuenta que sigues luchando. Si te das cuenta que aún sigues luchando con tus propias fuerzas, y es claro que si lo haces así, cada vez te sientes más y más derrotado
y más oprimido, el Señor te anima y te dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo te invito a que nos fortalezcamos en el poder y la fuerza del Señor Jesucristo, no en el poder y la fuerza del hombre, sino en la fuerza y el poder del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, y si aún crees o te das cuenta que por mucho que luchas, tus fuerzas no te alcanzan y crees que ya todo está perdido y todo lo ves tan difícil, entonces te presento al único y al más extraordinario Señor que te anima y te dice en Jeremías capítulo 32, el versículo 27. He aquí, dice el Señor, he aquí yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor, Dios de toda carne. Y dice, y Él hace una pregunta y te la hace a ti, me la hace a mí, no la hace a todos hoy. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y finalmente, si aún continúas sin encontrar un buen camino, si aún no encuentras la verdad, si aún no le encuentras sentido a tu vida, la bendita palabra de este hombre extraordinario te anima cuando te dice en San Juan capítulo 14 en el versículo 6. Yo, dice el Señor, soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Te lo está afirmando el Señor Jesucristo. Sigue al único y verdadero camino que es Jesucristo. Permite que la única verdad que es el Señor Jesucristo viva dentro de ti. Apropiate de la promesa que Él te ofrece y obtén la vida eterna solo con Él y para Él. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga su iglesia. Dios bendiga nuestra patria. Dios bendiga y tenga misericordia de este mundo entero que se debate en conflictos, en guerras, en destrucción. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Bendiciones. Bendiciones.